Gustavo Marangoni, que es politólogo, posee un posgrado en Economía y Comercio Exterior, también máster en Relaciones Internacionales, entre otras habilidades que destaca en este caso su palmarés personal. Gustavo, el gusto de saludarte, Martín Esperati, aquí en Sol Play en Santa Fe. ¿Cómo le va? Hola Martín, buenas tardes, muchas gracias por llamar. Bueno, gracias por estar. Quiero que me ayude a entender primero qué significa este banco, Silicon Valley Bank, que dejó de existir obviamente, la magnitud de todo esto y si ves detrás de esta maniobra algo raro, si fue mala praxis, si lo tumbaron a propósito. Primero eso, ¿qué te sugiere todo esto? En primer lugar, vemos o definimos lo que es el rol de los bancos, aunque parezca demasiado elemental, un banco intermedia entre los depósitos y los créditos, es decir, recibe dinero de gente que tiene un excedente y por lo tanto elige ahorrarlo y luego lo canaliza a quienes demandan porque tienen necesidad para financiar sus proyectos. El banco de Silicon Valley es muy particular, como su nombre lo indica, se encuentra en California, y es un banco que tuvo un enorme crecimiento en los últimos años, yo diría como una de las consecuencias de la pandemia, año 2020, 2021, vio crecer enormemente sus depósitos porque precisamente las aplicaciones y todas las startups tenían una enorme liquidez y la volcaban en el banco. El banco eligió una estrategia, se diría, muy conservadora. Al margen de colocar los créditos, compró bonos del Tesoro norteamericano, que se supone es una decisión muy segura, pero es una decisión a la vez a muy largo plazo. Claro, Ahí nos empezamos a acercar al problema que vos preguntás. Porque, como todo el mundo sabe, los bancos en general prestan a plazos más largos que los depósitos que reciben, ¿no? Okay. Si vos vas a un banco y pedís un préstamo personal, te lo puedes dar a 12, 24, 36, 48 cuotas, si pedís un préstamo hipotecario ni hablar, a 10, 15, 20 años, pero en general la gente, no solo en Argentina, donde los plazos son muy cortos, sino en otros lugares, deposita su dinero con la capacidad de retirarlo relativamente rápido. Ahora, los clientes de este banco no son cientos de miles, digamos, de pequeños ahorristas, son un conjunto de empresas tecnológicas cuyos gerentes son muy conocedores del mercado. Y cuando vieron que el banco tenía invertido en bonos del Tesoro que empezaron a perder en parte su valor, ¿por qué? Porque la Reserva Federal Norteamericana aumenta la tasa de interés. Y hay como una suerte de relación inversa entre el aumento de la tasa de interés en los Estados Unidos y la cotización de los bonos en largo plazo. Entonces, no estamos frente a lo que podría haber sido, claro, los argentinos pensamos, a lo mejor siempre en orden del 2001, uy, no me devuelven los depósitos por una acción del gobierno, me voy, me apuro y saco la plata y eso va generando un efecto contagio desde el que tenía, no sé, $1.000 hasta el que tenía 20 millones. Acá, los principales depositantes del banco eran un conjunto de empresas muy poderosas que, insisto, se habían visto muy beneficiadas en el periodo 2021 por la pandemia, etcétera, habían invertido una enorme cantidad, lo habían depositado una enorme cantidad, y el banco, en parte por esta situación en la cual había colocado el bono del Tesoro, y en parte por el financiamiento a otros proyectos de mayor riesgo, no estuvo en condiciones o en capacidad de poder devolver con velocidad, e inmediatamente todos sabemos que el punto más frágil de un banco en cualquier lugar del mundo es su reputación. Claro. Basta que se empiece a correr el rumor de que puede no cumplir o que no estar en condiciones de estar en una situación de debilidad para que ese rumor de alguna manera alimente la famosa profecía, digamos, autocumplida. Y además, el gobierno además, Gustavo, perdón, estamos hablando de un público o ahorristas específicos que conocen de la materia, es decir, ellos mismos conocen la dinámica. Claro, ese es un elemento que a mí me parece crucial. Porque, viste, probablemente mucha gente que escuche tu programa, a veces escucha economistas o expertos en mercado financiero, que dicen, bueno, no, lo que pasa es que el descalce y el crecimiento y la deflactación, y dicen, bueno, será así. Pero si vos tenés que hablar con 6 o 7 de los CEOs de las principales empresas tecnológicas de California, que es decir, de las principales empresas del mundo, y le querés explicar tu situación desde el banco respecto a la solvencia o no, te tienen medidas todas las costillas.
Claro. E inmediatamente ven que lo que tuvo que hacer el banco de Silicon Valley cuando empezó a tener problemas de liquidez fue empezar a vender esos bonos del tesoro al precio del mercado, no al precio en los que los tenía inscritos Claro. en sus libros. Los liquidó, perdió, digamos. Y exactamente, entonces, bueno, cuando eso empieza, digamos, a divulgarse, genera este efecto que bien vos llamás, en este caso, de corrida bancaria, y rápidamente la administración Biden, el propio presidente de la República, por cierto, en Estados Unidos, salió a decir, miren, tranquilos, nosotros vamos a cubrir los depósitos de todos. En Estados Unidos, en general, los depósitos tienen garantía hasta $250.000. Sin embargo, el presidente dio un mensaje como más enfático, señalando que no iba a haber límite. ¿Para qué? Bueno, para tratar justamente de evitar el efecto contagio, hubo un banco menor también involucrado, pero en estos casos siempre se genera además una discusión que sería tan vieja como el capitalismo. Los que dicen, hay que salir a respaldar a los bancos, aunque se hayan mandado macanas, ya sean esta, mala praxis o alguna picardía, porque las consecuencias de no hacerlo son peores, y los que sostienen la famosa teoría del riesgo moral de decir, y bueno, pero si terminás haciendo esto, finalmente a la larga o a la corta son los contribuyentes los que terminan bancando los costos de los errores que cometen los magnates de la finanza. Sí. Ahora, muchos senadores oficialistas, senadores de Biden, atribuyen esto a Donald Trump porque él promulga la ley de alivio regulatorio, que se le llama, y entonces no se controló como correspondía a este banco en particular. ¿También contribuyó a todo esto, Gustavo? Sí. ¿Por qué? Porque, a ver, los bancos tradicionales siempre, o no mejor dicho siempre, pero desde hace muchas décadas están muy regulados precisamente por los bancos centrales. Cuando fue la crisis de Lehman en el 2008, de Lehman Brothers, ahí se advirtió que había otros negocios que no estaban tan regulados. En ese entonces los fondos de inversión. Entonces, bueno, después se fue por la regulación de los fondos de inversión. Y después te queda claro las letras chicas de las regulaciones. Y en el anteúltimo año, si no recuerdo mal, de su mandato, Donald Trump, vamos a decir así, que relajó algunos controles y ubicó a determinados bancos como dentro de las categorías de los que podían ser más flexibles. Y bueno, esto es como en otros órdenes de la vida, ¿no? Si a vos te dicen que tenés una red más amplia, vos probablemente hagas malabares sabiendo que si te caes, alguien te ataja. Sí. Y esta decisión de Joe Biden es positiva para los mercados financieros, justamente para que el resto no... Porque hubo varios bancos también que corrieron la misma suerte. Digo, a partir de este anuncio de Joe Biden, ¿tranquilizó la cosa? ¿Es una foto que queda ahí o la película sigue? Es muy temprano para saberlo, Martín. Okay. Esto, a ver, el viernes trascendieron las noticias del Silicon Valley. Hoy estamos a martes y van a tener que transcurrir unos cuantos días o quizás semanas para ver si con esta decisión del presidente norteamericano se corta una hemorragia o simplemente el torniquete evita evita la pérdida de sangre solo por un tiempo. Porque estas cuestiones son estrictamente de confianza. Puede ser que otros bancos empiecen a ser examinados con mayor rigurosidad. También puede ser que esto dé lugar a un fenómeno de concentración bancaria aún más grande. Pensemos que este banco, y creo que vos lo dijiste en tu referencia introductoria, estaba en el lugar número 16 de los Estados Unidos, pero estamos hablando de un banco cuyo capital accionario, los activos, para ser más precisos, representa casi el 50% del PBI, por ejemplo, de la República Argentina, ¿no? O sea que si uno piensa en el banco número 16 de la Argentina, probablemente esté hablando de un banco pequeño. Sí, un banco marginal, sí. Exactamente. Un banco de esa envergadura en los Estados Unidos, además, tiene un efecto siempre testigo. Sí, claro. ¿No? Porque a veces no es que se tiene que caer el más grande, como
nos decían siempre las tías, ¿no? El hilo se corta por lo más delgado. Bueno, no es que sea el más delgado, porque justamente como acabamos de explicar, tiene su dimensión, pero en Estados Unidos, digamos, lo que están mirando todos entonces es si la salud del sistema lo resiste, y a la vez también cómo van a tomar los operadores, la política, y no solo dentro de los Estados Unidos, sino fuera, el hecho de que se tome una medida tan drástica que también tendrá su impacto sobre la política que venía llevando adelante la Reserva Federal de los Estados Unidos, que sería el Banco Central, el que fija las tasas de interés. Porque si volvemos al comienzo de esta conversación, ¿qué vamos a notar? Que de alguna manera la política de la Reserva Federal de Estados Unidos de ir subiendo la tasa de interés tuvo que ver con esta crisis. Sí. La pregunta es, ¿van a seguir subiendo la tasa de interés? Porque los norteamericanos tienen una inflación de casi 6% anual, que para ellos, aunque está bajando, sigue siendo muy alta. Sí. Entonces ahora hay un dilema. Si qué interesante. Claro, si dejan de subir la tasa de interés para salvaguardar la salud de los bancos, corren el riesgo de que la inflación esté en ese umbral que para un norteamericano. Nosotros acabamos de recibir el anuncio de que en febrero la inflación fue 6,6, en un mes de 28 días tuvimos 6,6. Los norteamericanos tienen un poco menos que eso en un año y lo consideran intolerable. Sí. Ahora están con el dilema de la manta corta. Sí. Si no aumentan la tasa, la inflación se les puede instalar en un nivel muy alto. Y si aumentan la tasa, pueden generar más estrés sobre el sistema bancario. Antes de dejarle la pregunta a profe Cristian Riom, que es nuestro analista internacional, claro, es la dicotomía la manta corta, ¿no? Porque ahora va a tener que imprimir más billetes para solventar, para salir al cruce sobre esta convulsión que se ha generado con este banco en particular. Puede flexibilizar el aumento de tasas, ¿sí? Pero también se le puede disparar la inflación al mismo tiempo. Esto a nosotros, al pueblo argentino, ¿no nos beneficia teniendo en cuenta que los ahorristas dicen, bueno, voy a buscar instrumentos argentinos porque son más tentadores que los de Estados Unidos? Yo te diría a priori, en teoría, porque como te decía hace un rato, de los efectos que va a terminar teniendo esto, yo al menos no sé. Pero en teoría, cuando se dan este tipo de fenómenos, se huye de los activos de riesgo y hay una suerte de refugio en activos más sólidos. Pero es teoría, ¿me entendés? Yo creo que todavía es temprano para advertir eso, pero fíjate que entre ayer y hoy el índice del riesgo país, en el caso de la Argentina me refiero, aumentó de una manera significativa. Eso supone que los bonos cayeron y que evidentemente hay un impacto. Así que creo que hay que ir por ese sendero, ¿no? Gustavo, Cristian Riom te saluda, ¿cómo estás? Hola Cristian, buenas tardes. ¿Qué tal? Vos sos politólogo y me pareció muy interesante el análisis que hacías respecto del rol del Estado, en este caso de Estados Unidos, que podríamos decir en la cuna del liberalismo moderno, digamos, y del capitalismo, en donde escuchamos muchas veces algunos discursos aquí en Argentina hablando muy mal del Estado, ¿no? Y aquí tenemos un Estado presente y no es la primera vez, digamos, donde Estados Unidos, el Estado sale a rescatar a una empresa o algún banco, y me parece que es importante contarle a la gente que esto es así, digamos, inclusive en el lugar que podríamos llamar el capitalismo por excelencia, en la práctica al menos, ese rol del Estado, ¿no? Mira, desde la crisis del 29 para aquí, o más precisamente de la administración Roosevelt, que no era precisamente presidente en 1929, asumió en 1933, el Estado empezó a cobrar más protagonismo porque justamente se advierte que frente a, digamos, fallas sistémicas o fallas del mercado, es necesario la intervención del Estado. Por supuesto que la economía convive con falla del mercado y con falla del Estado, pero el capitalismo ha incorporado ya casi un siglo la necesidad de regulaciones que tienen que ser muy profesionales, tienen que ser muy serias y que justamente tienen que procurar, yo no digo evitar, porque parece que los fenómenos de crisis en el capitalismo se dan con cierta frecuencia, pero al menos procurar de que sean lo más alejados posibles unos de otros y en una instancia que no pongan a los estados frente a la incómoda situación de muchas veces tener que intervenir para pagar los platos rotos de los poderosos, porque probablemente
hay quienes impugnan en todas las geografías el rol del Estado, pero aún los más liberales, anárquicos y capitalistas debieran ser conscientes que se puede discutir la calidad y la cantidad de la intervención del Estado, pero lo que es mucho más difícil discutir es que si esa intervención se da para salvar a los ricos, obviamente es mucho más grave y es mucho más condenable que cuando se hace para rescatar a los pobres o a los que están desfavorecidos por la regla de juego económico, ¿no? Bueno, veremos entonces, este recién comienza, es una primera foto, veremos qué pasa en los próximos días, Gustavo. El tema es observar y después sí empezar a hacer conjeturas al respecto. Eso es lo que en principio estás viendo. Sí, exactamente. Yo creo que muchas veces cuando se dan este tipo de fenómenos, hay algunos que inmediatamente empiezan a vender entradas para el Arca de Noé, ¿no? Y si se viene el fin del mundo, se viene el fin del mundo, y a lo mejor el fin del mundo no viene en términos económicos. Bueno, y a veces algunos dicen, no pasa nada, esto se maneja, esto simplemente es una cuestión administrable, es un problemita localizado y aislado y después se contagia y se derrama. Yo siempre, en todos los órdenes, tanto políticos como económicos, digo, no tengo la capacidad de anticipar el futuro. Si la tuviese, probablemente sería alguien mucho más famoso, digamos, pero... lo llamo todo el tiempo. Claro, no, me estaría llamando todo el tiempo. Estaríamos llamándote todo el tiempo, consultándote todo. Entonces, yo creo que la característica de la economía y la política nos lleva, en el mejor de los casos, a presentar escenarios probables, con algún grado de probabilidad, que bueno, este es más probable que suceda, este es menos, pero hacer asertivo total en un 100%, es decir, esto termina así, me parece que ya ahí ingresamos más en el lado, digamos, de los manos santas, digamos, y de los... Algunos decían en chiste, es un chiste que decían que bueno, los economistas y los politólogos eran profesiones que se habían inventado para hacer parecer serios a los que escribían el horóscopo, ¿no? Claro, claro. Muy bueno, muy bueno. Muy bien, muy bien. Gustavo, siempre muy generoso. Muchas gracias y lo convocaremos en otra oportunidad, ¿le parece? Por supuesto, siempre a disposición y gracias a ustedes por consultar mi opinión. Gracias, gracias. Gustavo Marangoni, politólogo, economista, entre otras cosas.